tengo una familia y quiero a mi papá, a mi hermano, a mi mamá y a mi hermano y a mi abuelita Cristina y a mi tío. Mi nombre es Ana María y tengo derecho en el jardín de aprender. Mi nombre es Jessica, tengo derecho a comer. Yo me llamo Catherine, yo tengo derecho de jugar. Yo me llamo Pablo, tengo derecho a ir al parque. Yo me llamo Igual Santiago, tengo derecho a ir al médico. Esta es la cara amable de los niños con derechos. Sin embargo, la otra cara muestra miles de niñas y niños que ni siquiera pueden gozar de sus derechos básicos. 35.000 niños, niñas y adolescentes son explotados sexualmente en el país. Más de 1 millón de niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado han visto vulnerado su derecho a la educación. 1 de cada 4 colombianos víctimas de las minas antipersona son menores de edad. 11.000 niños y niñas juegan a ser soldados en ejércitos adultos. Al menos 1 de cada 4 combatientes irregulares tienen menos de 18 años. Los derechos de los niños fueron ratificados por Colombia en la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la ONU hace 20 años. Desde entonces, la tarea de hacerlos valer es para todos. Hablando de esa primera cara que nos mostraron los niños que dicen, yo tengo derecho a la educación, tengo derecho a una familia, tengo derechos. Mi pregunta, Olga, es, ¿y qué herramientas tienen ellos para exigir que esos derechos se cumplan y que cuando se violen esos derechos se les restituyan? ¿Estamos armándolos a estos niños desde pequeños para que exijan el cumplimiento de esos derechos? Bueno, yo diría que esta es una lucha relativamente joven, es decir, llevamos 20 años tratando de organizarnos en el país y en el mundo para que realmente los derechos de los niños y las niñas sean exigibles. Colombia es el país de América Latina que más tiempo se demoró en adecuar su legislación interna a los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Hasta el año 2006, Colombia logró la modificación del Código de Infancia y Adolescencia. ¿Y qué hace el Código y qué hacen las leyes? Que eso es muy importante que lo entiendan los televidentes. Marcar los procedimientos a través de los cuales los derechos de los niños pueden ser exigibles. Un niño o una niña, una mamá, una familia, el ciudadano del común puede llamar a una comisaría de familia, puede llamar a una inspección de policía, tiene muchos medios para exigir los derechos. Bueno, tenemos ya las primeras llamadas de los televidentes que quieren hablar de los derechos de los niños. Saludo a Rubén Castelar. Rubén, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, Rubén? Cartagena. Bueno, ¿qué nos quieres decir, Rubén? Mire, como acabando de decir ahora mismo, uno como ciudadano colombiano se puede dirigir a la policía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a muchas entidades, y en muchos casos estas mismas entidades uno pone las denuncias y son ellas mismas las que no cumplen. A mí me pasó un caso en el cual denuncié y respectivamente la asesora de Bienestar Familiar, en el Bienestar Familiar me dijo que tenía que conseguirle el apellido, sin el apellido, y le di dirección, le di muchas cosas esenciales. Claro, tenían los datos, sabían dónde estaba ocurriendo el hecho. Sí, pero quería el apellido. ¿Y no actuaron? Y no actuaron. Y eso es en el caso tuyo que tú... con los niños. Sí, Rubén, tú tuviste la fuerza, el valor de ir a denunciar, pero yo me pregunto, Giovanni, ¿está la gente en este país, se está pellizcando cuando ve que se está cometiendo un atropello contra un niño? Yo siento que aún hace falta una labor de mucho más pedagogía entre la opinión pública en general, pero un trabajo directo con los niños para que reconozcan en los instrumentos de que dispone la sociedad, de que dispone el Estado, ventanas donde pueden golpear, puertas que pueden abrir para que sus situaciones puedan ser conocidas y sus derechos respetados. Y por otro lado, digamos, las entidades públicas, que no son entes abstractos, sino que son personas, tienen también que ser muy receptivas con este tipo de denuncias. Es muy injusto que solamente por una formalidad no se haya acudido y no se haya ayudado a de esta situación tan complicada. Sí, como nos contó Rubén, eso es una cosa absolutamente inadmisible. Tenemos otra cosa muy importante y es que los ciudadanos deben saber
que a los servidores públicos también se les vigila y también se les controla y pueden anunciarle, por ejemplo, a la Procuraduría que esa institución o que ese servidor público no está cumpliendo con sus responsabilidades. Bueno, eso para Rubén. Rubén, tú nos estás escuchando todavía. Aquí nos dice Olga, tú tienes derecho a interponer, digamos, un recurso contra esa persona de bienestar familiar que no procedió cuando le diste los datos para proteger a un niño. Efectivamente. Bueno, ya vimos cómo Aldemar Rojas se escapó de su casa. Estamos hablando del testimonio que comenzamos a presentarles por partes aquí desde el comienzo del programa. Y decimos, él se fue de su casa debido a los maltratos o los malos tratos. Ahora veamos cómo fue su vida en las calles de Bogotá. La primera noche que pasé por fuera de la casa, pues fue muy duro. Me acuerdo tanto que fui a parar a Venecia, el puente que queda antes de la Sevillana. Y ahí en ese entonces había mucho comercio, todas las casetas que pasaban ahí por debajo del puente. Y pues ahí cuando pasé la primera noche, ahí como que no pasó nada y ahí seguí. Conocí cómo chalequear, ¿sí? Cómo hurtar. Las condiciones que me llevan a eso pues son lógicas y era hambre y nada, o sea, ya empecé a pedir, empecé a conocer ya el pegante, la marihuana, el tiner. Me volví muy adicto, muy adicto al tiner, pero fue lo más, o sea, lo que yo estuve pegado, o sea, la marihuana de pronto la probé, pegué el pegante, pero definitivamente el tiner era lo más barato o sea, lo más económico que se podía conseguir en el mercado. Lo más tenaz de estar viviendo en la calle, pues yo me imagino que el rechazo que tiene la sociedad hacia uno, pues hacia una persona habitante de calle. Bueno, en medio de todo ese dolor, porque se le nota a Aldemar el dolor que le produce el recuerdo de toda esta etapa de su vida, hablamos de drogadicción, delincuencia, y es como si la sociedad, nosotros todos, los estuviéramos empujando a eso, Olga. Sí, yo creo que muchas veces la violencia intrafamiliar, como el mismo Aldemar nos mencionaba en su testimonio, incluso cuando ya están viviendo en la calle, somos nosotros los que pasamos por encima de la gente sin darnos cuenta. A mí me llama mucho la atención que uno va caminando por la calle y ve gente adulta que lleva prácticamente arrastrando a los niños sin darse cuenta que no pueden caminar a la misma velocidad que los demás. Gente que ni siquiera, o sea, los niños tienen que colgarse de los adultos para que les pongamos atención. Entonces yo sí creo que hay un desconocimiento de la condición de ser niño o de ser niña, y la invitación es a que lo reconozcamos. Bueno, muy bien, nuestros televidentes siguen participando y aquí tengo algunos de los mensajes que nos han escrito. Lupita nos dice: como madre trato siempre de cubrir las necesidades, todas las necesidades de mis hijos sin malcriarlos, porque uno de sus derechos es ser personas íntegras, no malcriados, que conozcan la verdadera vida y no que vivan en una burbuja creada por los padres. Dilia, ¿qué piensas tú de este tema? Volvamos al testimonio de Aldemar, volvamos a todo esto tan doloroso que nos dice Aldemar. Bueno, yo siento que de alguna manera hay una responsabilidad de parte de todos los ciudadanos, sobre todo hay una responsabilidad en políticas públicas clarísima con relación a proteger a los niños y las niñas. También, digamos, eso debe empezar en la familia, básicamente. La familia es la que tiene que ser el núcleo que proteja, que acompañe a los niños para asumir todas esas circunstancias complicadas de nuestro país y para que puedan asumir las dificultades de alguna manera y no busquen también algún escape fácil, sino que podamos encontrar alguna solución conjunta a los problemas que tenemos. Giovanni, aquí Lupita en el chat, lo que acabamos de leer, bueno, se ve que es una madre que cumple mucho y muy preocupada por cubrir, como ella dice, las necesidades de sus hijos. Pero ¿qué porcentaje de los padres de familia de Colombia están cumpliendo con ese deber así tan fielmente como ella lo está cumpliendo? Pues uno esperaría que lo hicieran muchos. Lo que en la práctica, por lo menos de mi experiencia con víctimas de conflicto, puedo decir es que ese no es un asunto, la protección física, pero quizá más grave aún, la protección emocional, del bienestar emocional de las niñas y los niños.